ese lugar, sé que solo en ti, por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar.
vamos a ofrendarle al Señor. Es parte de los servicios, amén, de que nosotros le traigamos de lo mucho que el Señor nos da, de lo mucho que el Señor agrega a la vida de nosotros, amén. Y sabemos que el Señor abundantemente nos da cada día. Cuando usted esté listo, se pone de pie, levanta su mano derecha, mientras nuestra hermana pastora se prepara también. Aquí así nos tienen, hermana, nos agarran de sorpresa y nos dicen, vaya, y como nosotros sabemos que tenemos que traer como que 3 piedras, ¿verdad?, en el árbol, y pues entonces le damos gracias al Señor por eso. Póngase de pie y vamos a orar por las ofrendas. Le damos gracias, Señor amado, por todas las cosas, Señor, que tú agregarás, Señor, por todas aquellas cosas que tú estás haciendo en la vida de nosotros, Señor. Padre, nosotros te pedimos, Señor, que esta semilla, Padre, yo sé, Señor amado, que morirá, Padre, y después de eso será multiplicada y dará al 100 por 1, Señor. Le damos gracias, Padre, porque grandes cosas estás haciendo, Padre, en la casa nuestra, en la vida nuestra, Señor amado. Recibe estas ofrendas que trae tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, por toda la provisión y porque sabemos que medida buena y remecida, Señor, habrá en esta casa y en estas casas, Señor. Gracias, gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. De esa manera, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Yo creo que este es un tiempo muy hermoso, hermanos, amén. Realmente para mí es algo que no esperaba. Yo vuelvo y repito, tenía mensajes para mujeres, pero este no es un mensaje para mujeres. Por si acaso usted ve el nombre y dice, la hermana aquí también nos va a someter con su examen, con su prédica de mujeres. No tiene que ver con eso. Ya vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Él que por su palabra nos bendiga, porque yo creo que estoy frente a hombres y mujeres que quieren realizar la obra del Señor en este país, ¿verdad? Entonces, realmente lo que dice la pastora, el testimonio que está dando de aquel hermano, realmente es como para ponerse las botas, ¿verdad?, el calzado del aprecio del Evangelio y saber que hay un llamado, y todo ese tiempo el Señor ha hablado de un llamado. Amén. O sea, no es en vano. Aquí hay un equipo de trabajo muy bueno que el Señor tiene, y que en lo posterior, en el día exacto de Dios, Él tendrá a bien cumplir cada palabra que les ha entregado a ustedes. Amén. Pero entonces hay una responsabilidad muy grande. Y lo que hay que hacer es decir, Señor, quiero ser esa águila que está en la peña y ya transformada y directo a salir volando. Entonces hay que buscar realmente ese tiempo de intimidad con el Señor, porque lo que quiere Dios es gente cercana a Él, que le sepa conocer, porque hubieron muchos, y hay muchos de pronto que conocen mucha palabra, pero en el camino se desviaron. En el camino se dedicaron a predicar un evangelio que les satisfaga a ellos y que les llene sus bolsillos de provisiones. Pero en realidad el Señor está buscando gente que esté afín con Él, que puedan tener una misma visión y un mismo, de pronto un mismo sentir en el Espíritu. Entonces yo le animo a usted, y para abrirle campo a ese tiempo, me llama mucho la atención lo que hizo el Señor con la Torre de Babel. Usted recuerda que habían ciertas características en unos hombres que estaban construyendo esa torre. Una de las características era que ellos caminaron juntos, estuvieron de acuerdo, tenían un mismo lenguaje, tenían una misma palabra, y luego de eso se propusieron una meta: vamos y hagamos. Y dice, y hagamos, en vez de piedras usemos ladrillo, es decir, algo más liviano. Y de pronto, mirándolo de buena manera, no estoy diciendo que lo que ellos hicieron fue bueno, pero mirándolo y sacándole el provecho a eso, yo puedo entender que lo primero que hay que hacer es tener un mismo lenguaje. Cuando vayamos a ser enviados, hablar una misma cosa. Pero segundo, tener unas mismas palabras. La misma palabra, la misma doctrina que nos han enseñado, eso es bueno ir y
plantarlo, llevarlo, porque vamos a ser como semillas lanzadas, ¿verdad? No sé a dónde lo va a mandar el Señor a usted, pero algo el Señor está haciendo con ese lugar. Pero luego de eso hay una meta. Vamos y edifiquemos. Tenemos una meta. Donde el Señor nos envíe no es para trabajar por nosotros, sino para la obra del Señor. Edifiquemos. Vamos a edificar a otros. Si somos enviados a un lugar es porque hay algo que hacer allí. Pero luego dice allí, luego que dice, hagamos y construyamos. Y en vez de piedras utilizaron asfalto. En otra versión dice ladrillos. ¿Qué es más pesado? ¿Una piedra o un ladrillo? ¿Usted sabe lo que es un ladrillo? ¿Qué es más pesado? La piedra. Entonces, buscándole el lado positivo a esto. Entonces, las cosas que son pesadas que ni nosotros podemos llevar, ¿por qué estar cargando a la gente con algo pesado? Entonces, vamos a ir a edificar, sí, llevemos las cosas que el Señor demanda en su palabra que hagamos. Y vamos a ver que podemos construir. Y luego que el Señor vio que ellos estaban empecinados en hacer una obra, dice el Señor, que Él los vio y dijo, ¿qué cosa? Descendamos. Entonces, el Señor descendió, pero no fue para bendecirlos, ojo. Pero si nosotros tenemos un mismo lenguaje, unas mismas palabras y tenemos una meta de edificar y mostramos la palabra de una manera sencilla, sin muchas complicaciones para que la gente la entienda y la viva, entonces el Señor va a descender y nos va a bendecir con su presencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Allí donde está usted, incline su cabecita. Ya de pronto está orado este servicio, ¿verdad? Está ungido, está ministrado, pero una vez más, digámosles: Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, creyendo que sin tu ayuda nada podemos hacer, Señor. Queremos estar pegados, ligados a la vid verdadera, Señor, porque como pámpanos queremos llevar abundante fruto, Señor. Que este sea un tiempo para ser examinados, para ser limpiados, Señor. Que cada rama que está injertada en el buen olivo, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que cada una de estas ramas puedan ser limpiadas para que puedan llevar abundante fruto donde tú las plantes, Señor, y donde quieras que puedan, Dios mío, ellos echar raíces, Señor, y fructificar en abundancia, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra hoy sea, Dios mío, esa vara poderosa que abra, Dios mío, Señor amado, Dios eterno, que abra, Dios mío, los mares de tu revelación, y de esa manera nosotros podamos pasar a una tierra de sobreabundancia, Dios mío, de fruto, de palabra, de revelación, de remas tuyos que sirven para la edificación de la iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesús pongo mi vida en tu presencia y te suplico, Señor, de nuevo para predicar tu palabra a este pueblo, Señor, que creo que tienes un gran propósito con cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Quiero que usted vea, hermanos, amén. Tenemos, aquí hay un texto que de pronto usted lo conoce muy bien, ¿verdad? Génesis capítulo 24, verso 60. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Realmente para mí esta palabra que estoy trayendo, hubo un tiempo en la que el Señor me daba palabra y lo iba anotando, me daba palabra, me daba una semilla y lo iba allí guardando, y me daba trigo y lo iba guardando allí, ¿verdad? En el granero, y yo decía, bueno, Señor, para algún momento será, y mire, el Señor lo tiene para ustedes. ¿Cuántos se gozan? Amén. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra en Génesis capítulo 24, verso 60. Léalo conmigo. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Muy bien, mire, este texto de pronto usted podrá darse cuenta que es para una mujer, porque dice Rebeca, es figura
de una mujer, pero también yo quiero que usted vea que se está refiriendo que a esa bendición de Rebeca, ¿verdad? Se la bendice y se dice claramente. Yo escuchaba al apóstol Sergio diciendo que cuando nosotros revisamos en la palabra a mujeres que aparecen allí en la escritura, podemos nosotros darnos cuenta que es una figura de la iglesia. Algunas aparecen de manera positiva y otras de manera negativa. Entonces yo vi también y recogí esa espiga y me di cuenta que Rebeca es figura de la iglesia de Jesucristo, y es decir, todos los que estamos aquí somos parte de la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ser edificados por esa palabra. La bendición para Rebeca era que de su vientre iban a salir descendientes poderosos, pero también que iban a ser una multitud. Y eso habla de fructificación. Cuando hablamos de Rebeca, vuelvo y repito, estamos hablando de la iglesia. Esta iglesia es una Rebeca. ¿Cuántos dicen amén? Pues la iglesia de Cristo es una sola, pero ese remanente es parte de esa Rebeca poderosa que el Señor está levantando para ese último tiempo. Pero además, mire usted lo que dice la palabra, refiriéndome a que esa parte de la bendición de Rebeca también nos habla de que el Señor le iba a hacer poseer la puerta de los enemigos. Y eso es muy interesante, porque recuerde que cuando había una batalla era necesario que para poder tener el control de esa ciudad, de ese pueblo, se iban a las puertas de las ciudades y allí se quedaban los que querían entrar. Y se dice que inclusive alguien decía que el matrimonio es como un lugar sitiado. ¿Va a decir por qué? ¿Sabe lo que es un lugar sitiado, verdad? Entonces, ¿por qué un lugar sitiado? Porque los que están adentro quieren salir. Y los que están afuera, pero eso es en el mundo. Nosotros estamos bien adentro de la ciudad, ¿verdad? ¿Cuántas hermanas están contentas con sus esposos? Amén. Como que no les creo. A ver los esposos, ¿cuántos están contentos? ¡Qué vergüenza! Voy a darle la otra oportunidad. ¿Cuántas esposas están contentas con sus esposas? Amén. Nos aumentaron dos más, ¿verdad? Que comenzaron bien. Pero mire usted la importancia de que el Señor le dice a su iglesia, tomando en cuenta la figura de Rebeca, le da dos bendiciones. La primera es que iba a tener un vientre fructífero. Y la segunda era de que sus descendientes iban a poseer las puertas de sus enemigos, es decir, que iban a hacer temblar pueblos. Y mire, esa es la bendición de la Rebeca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, que es la iglesia? Pero mire algo más que yo puedo notar aquí. También quiero que usted vea, yo le dije, ¿verdad? Rebeca es figura de la iglesia. Sigamos con esto. También vemos nosotros que la bendición que le dan a esta mujer en sobremanera es grande, pero esa palabra anunciada, esa palabra que le dieron a Rebeca, pudo haberse quedado en el aire si no se la trabaja. ¿A quienes les gusta que los bendigan? Amén. Las bendiciones son ricas, ¿sí o no? Amén. Cuando le dicen, vaya que el Señor está con usted, gloria a Dios, el Señor va a abrir puertas, el Señor va a abrir los cielos, va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Le dieron la bendición a Rebeca, pero esa bendición puede quedar en el aire si nosotros no trabajamos para su fiel cumplimiento. Amén. El Señor puede decir maravillas de este lugar. El Señor puede decir que ustedes van a ser poderosísimos, pero esa palabra puede quedar en el aire si yo no la tomo, la recibo y trabajo para que se cumpla. Miren lo importante que es. El Señor a muchos les ha dicho que tienen un llamado, que tienen un ministerio, pero si no se preparan para ese ministerio, eso puede quedar en el aire y solamente en deseos, en solamente acariciar las emociones de nuestra alma. Y decir, ay, qué bueno, el Señor dijo que me amaba. Miren, hermanos queridos, quizás mi experiencia le sirva a usted de algo. Yo cuando me casé, yo encontré ya una iglesia que estaba caminando. Yo cuando me casé, ya encontré a un hombre que estaba sirviendo, ¿verdad? Entonces, para mí era muy difícil, porque yo sí era cristiana, pero yo no estaba nunca
estuve en un hogar o no me crié en un hogar cristiano. Mis padres buscaron al Señor al mismo momento que busqué yo. Entonces no sabíamos lo que era servir a Dios. Lo que yo sabía era que debía de ir a mi iglesia, que amaba al Señor, que el Señor había hecho una obra gloriosa conmigo, y me meto a trabajar con los jóvenes. Aprendí a servir a un nivel, y bueno, en el área evangelística sí que servíamos de uno a otro lado, íbamos predicando la palabra con los jóvenes, me encargaba de las oraciones juveniles y tenía un grupo de adolescentes a los cuales tenía que perseguir para que vayan a la iglesia. Entonces me gustaba el trabajo, hermanos queridos, y yo creo que eso fue el comienzo de lo que Dios iba a darme, porque hermanos, sí que pastorear adolescentes era difícil. Tenía que ir a la casa de ellos y esperarlos y decir, los estoy aquí esperando, chicos, vayan, cámbiense, están jugando fútbol, y tenía que esperarlos hasta que ellos se cambiaran, pero mi reto era llevarlos a la iglesia. Y cuando de repente uno me decía, bueno, no era pastora, me decía, hermana Mayra, no voy a poder, no, tú tienes que ir a la iglesia, voy a hablar con tu mamá, y yo iba, hermano, eso era así que una persecución. Parecía la CIA, buscándolos por donde sea, porque yo había entendido el liderazgo que tenía era muy serio. Yo decía, puede ser que si yo no llegue a tiempo a buscarlos, ellos se vayan a meter a una discoteca o a un baile. Yo tenía esa responsabilidad. Y yo decía, puede ser que alguno esté pensando en suicidarse, y si yo no llego, Señor, va a pasar algo con ellos. O sea, me tomé tanto la responsabilidad que parecía la mamá de los pollitos. Entonces cuando yo llegaba con todos ellos, y ellos eran como una banda, decimos nosotros, era como una pandilla. Llegaban ellos y muy sabrosos y querían hacer de las suyas, pero entonces cada grupo se sentaba en un lugar y le decía, ustedes tienen que quedarse aquí, se quedan quietos, pero era imposible, no podía domarlos. Y eso me sirvió para tomar en serio, porque realmente allí comenzó a nacer un corazón de mamá. Y entonces cuando de repente viene el llamado de Dios a mi vida, y cuando ya veo un hombre sirviendo, yo digo, ¿qué hago aquí? Entre tanta gente, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y venían las hermanas ancianas y me decían, hermanita Mayra, esto se hace así, esto se hace así. Y si la gente no llega, no se preocupe, que así siempre es. Eso decían las hermanas ancianas. Y yo decía, no puede ser así. No puede ser, porque si no llegan tengo que irlos a buscar. Bendito Dios. Y entonces parecía que había gente muy experimentada, porque yo tenía ¿cuántos años cuando me casé? 21 años. Y entonces ya estaba frente a un altar que no sabía qué hacer, porque cuando yo era líder llegaba allá bajito nada más y saludaba a los hermanos y oraba, pero ya me tocó ser la pastora y subir a la tarima, al altar, y de pronto, hermanos, guiaba mucho y no sé, me parecía que tenía que esconderme por mí. Decía que otro lo hiciera y no yo, porque no estaba experimentada para eso. Había mucha gente que tenía años y reaños en la iglesia, y me tocó a mí decirle, hermano, hay que hacer tal cosa. Hermano, tenemos que apuntar a lo de acá. Mire que el pastor me dijo que hagamos esto y hagamos. Entonces, a veces unos me miraban, pero otros comenzaron, y yo me di cuenta de algo que el Señor hizo conmigo. En poco tiempo la gente me llegó a amar. Bendito Dios. Y yo decía, Señor, no hice nada. Lo único que hice fue amarte a ti sobre todas las cosas y tener un corazón transparente delante de ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hay algo que nosotros debemos entender, y que quizás yo no participo mucho de aquellas prédicas de avance y de conquista en el que tú tienes que humillar a la gente porque eres más. Yo he vivido ya la mitad de mis años sirviendo al Señor, y en todas esas cosas que yo he experimentado hay algo que siempre aprendí, y es que una mujer en obediencia, en sujeción, tiene la capacidad de poder ser en un momento dado alguien que pueda dar de pronto una guianza a otra persona, y que tiene realmente una experiencia, que por experiencia muy profunda que ha tenido puede tener ese
dicen gloria a Dios? Podemos hacerlo, sí, pero bajo sujeción y obediencia. Entonces, cuando yo veo a esta mujer que sale de la casa de su padre, entonces ahí viene algo. El Señor nos muestra en Rebeca a gente o a alguien a la cual Él ha delegado. Primero sale de una casa, ha contado con paternidad, se dejó pastorear, estuvo dentro de un rebaño y ahora sí la llaman y la sacan de la casa del Padre y la bendicen, le ponen manos, hermanos. Qué glorioso es cuando un ministerio empieza bajo una cobertura, cuando alguien te delega, cuando alguien te envía, hay una bendición sobrenatural sobre tu vida. Aunque hayan ciertas cosas que vengan a querer tumbar de pronto a alguna persona, algún ministro, si Dios lo envió, si Dios manifestó su poder, realmente hay una compañía de Dios para la obra que tenga de hacer donde quiera que te envíe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces yo veo esto. Hay una de las cosas que siempre hace mi esposo y a veces yo lo admiro, hermano, porque él tiene un temple de carácter que yo he aprendido. Gloria a Dios. Porque él cuando dice no es no y punto, y no tiene que fruncir el ceño, simplemente no se hace. Tranquilo. Yo le digo, ¿y tú pudiste decir eso así? Me dice, sí. Entonces yo dije, así se dicen las cosas. Entonces cuando en la iglesia él no está, me van a consultar algo y me dice, pastora, eso no se pudo. Pero el pastor dijo que se hacía tal cosa, ¿verdad? Sí, pero no se puede. No, entonces hay que ver cómo se lo hace, porque si él lo dijo hay que hacerlo. Pero pastora, no, es imposible. Si dieron una orden hay que cumplirla, yo no la voy a cambiar. Bendito Dios. Entonces, la Rebeca es la iglesia que ha sido enviada por el Padre y hay una bendición sobrenatural sobre ella. Y una de las bendiciones de la cual yo le quiero hablar es en la primera, cuando le dicen, sé madre de millares de millares. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, esta iglesia va a ese cumplimiento. Aleluya. Al cumplimiento de millares de millares. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si ustedes están aquí, hermano, eso es poderosísimo. Porque estamos hablando con gente que no fue forzada a venir, sino con gente que dijo, yo quiero recibir la bendición de parte del Señor y sé que Dios la va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Entonces, la iglesia como entidad femenina, estoy hablándole a la iglesia, tienen la capacidad de fructificar porque hay una bendición. Entonces, yo creo eso. Cuando nosotros empezamos en el ministerio éramos pocos, pero creo que a los 2 años ya que mi esposo, porque él sí trabajaba con la abuela, ¿verdad? Que era la pastora, y él estaba pastoreando, pero ya cuando fue delegado oficialmente pastor en ese lugar, ¿verdad? Porque la abuela falleció, él estuvo ya a cargo de todo así, con nombramiento y todo, imposición de manos y todo. Entonces ya él comenzó a ver que había una fructificación. Y de repente el lugar en el que estábamos ya no cabíamos. Tuvimos que hacer una construcción y luego otra construcción. Luego nos vendieron en la parte de al lado y pudimos, ese es el beneficio que tenemos todavía en nuestros países suramericanos, ¿verdad? Que si alguien que está a la par vende la casa, la podemos coger y podemos romper y seguir construyendo. Entonces eso se iba dando, nos fuimos para arriba, nos fuimos para un lado y ya no nos quisieron vender, tuvimos que cambiarnos a otro sector cerca porque queríamos un lugar más amplio. Entonces yo vi cómo eso se iba fructificando y fructificando. Y hay algo que yo me di cuenta y es que el Señor siempre nos guardó de las malas alianzas. Amén. Aleluya. Siempre. Amén. Habían personas que, decimos nosotros, querían colarse allí y decir, ay, que queremos ser parte de ustedes. Y de pronto el Señor los aislaba, los decía, no, contigo no puede andar ese, tiene otra visión, aleja. El Señor lo alejaba. Y el Señor hacía que pudiésemos nosotros enfocarnos en la visión y cuando alguien venía a desestabilizarnos, porque mucha gente buscaba tener alianzas para hacer negocios cristianos. Mire usted,
Ay, que vamos a hacer un mall cristiano, pastor. ¿Cuánto tiene usted para ser socio de este proyecto? Ah, que vamos a hacer un cine cristiano, pastor. Ahí usted puede poner su librería cristiana. Y así ofertas que apuntaban más a otros proyectos, pero no al proyecto de Dios. Y sabe que así el Señor nos guardó y nos cuidó, nos cercó. Gloria a Dios. Entonces yo me asemejo mucho a lo que pasó con esta mujer Rebeca. Y una de las bendiciones que el Señor le da a su iglesia es que le dice: tiene que fructificar. ¿Cuántos son capaces de fructificar? Amén. ¿Cuántos tienen la bendición de Dios sobre todo? Amén. Entonces, miren lo que ocurre aquí. La iglesia como entidad tiene la capacidad de fructificar. Y para eso debe de tener un vientre sano. Un vientre que deje de ser estéril. Cuando la iglesia tiene esterilidad, es que aunque venga quien venga, no fructifica. Y no fructifica. Vienen los mejores predicadores, podrán venir los mejores adoradores, pero no se proyecta nada. Es decir, se sigue en el mismo lugar. Hay que ponerle atención. ¿Por qué está enfermo el vientre? ¿Por qué hay esterilidad en la iglesia? ¿Por qué no crece? Algo está ocurriendo. Hay que buscar al Isaac, que es Jesucristo, para que Él imponga sus manos sobre la iglesia y la haga producir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esa mano es la mano de ministerios que el Señor tiene sobre su iglesia. Los 5 ministerios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces esa es una provisión que tiene la iglesia del Señor. Bendito Dios. La que es una Rebeca está viendo, no estoy produciendo. ¿Por qué será que no se está produciendo? Se tiene 2 años, 3 años, 4 años y no podemos producir. Algo está ocurriendo. Hay que pedir la administración urgente de los 5 ministerios de la mano de Cristo para que entonces se pueda fructificar. Pero mire algo más que yo entendí aquí. Le dicen a ella: serás madre de millares. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Léalo conmigo una vez más. Al comienzo dice: y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares de millares. O sea, quiero que se quede con esa palabra. Sé madre de millares. Y cuando yo veía esto, esta palabra millares, la revisé en la Strong, y esa palabra millares, miren lo que significa, o en el hebreo, es la palabra elef. Es la palabra elef. Y elef o alef es la primera letra del alefato hebreo. El alefato tiene 22 letras, ¿verdad? Así como nuestro alfabeto tiene más. Pero el alefato es nuestro alfabeto. El alefato de ellos tiene 22 letras y la primera, al igual que la nuestra, ¿cuál es? La A. Para ellos su A es su alef o elef. Esa palabra o esa letra tiene un significado. Mire, millares, esa palabra millares es del hebreo elef. Y elef tiene un significado en nuestro español que significa o que tiene por significado buey. Buey. Hay un dicho de los mexicanos cuando dicen: órale, güey, ¿verdad? Nos estamos familiarizando con él. Pero yo lo he visto en películas, no sé, ¿verdad? Disculpen si de pronto no lo estoy diciendo bien. Pero bueno, hermanos queridos, lo que les quiero decir es que esta letra significa buey. Y en la Biblia, ¿verdad? Cuando nosotros vemos eso, realmente es algo sorprendente. Pero antes lo que le estaban diciendo a Rebeca es: sé madre de bueyes. Miren lo que le está diciendo cuando le dice: sé madre de millares, le está diciendo: sé madre de familia de bueyes, porque también otra acepción es familia. Sé madre de familia de bueyes. Entonces, la bendición de la iglesia de Cristo es dar a luz bueyes. ¿Me está entendiendo? Amén. Quiero hacerme entender, hermano, y yo le ruego a Dios que me haga entender. Amén. Le dice: tengas familias de bueyes, de tu vientre salgan bueyes, de tu vientre salga familia de bueyes. Y cuando yo
bueyes? Los bueyes eran animales para el sacrificio. Los bueyes eran animales que se los representaba, ¿verdad? Se representaba ese pecador. Luego, cuando vino Cristo, fue y tomó la parte de esa figura, lo hizo realmente carne, porque fue el Cordero de Dios. Pero cuando se llevaba al altar, se llevaban 3 clases de animalitos para la ofrenda. ¿Cuál eran? Los palominos, los corderos y los bueyes. Entonces, allí saliéndonos un poquito del tema, ¿qué clase de cristiano eres tú? ¿Eres un palomino? ¿Eres un cordero o una oveja mejor? ¿O un buey? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Qué clase de líder pretendes ser? Porque el buey es para el altar, pero también había otros animalitos que eran para el altar. Pero los palominos pueden salir volando, son aquellos que pueden irse de un lugar a otro. Y qué bonito pajarito, ¿verdad? De iglesia en iglesia puede ser un palomino. La oveja son los que no transicionan, solamente están, ayúdenme, pastor. Y todo el tiempo pidiendo ayuda, pidiendo ministración, pidiendo que le pongan la mano, el pie, el velo, qué sé yo, hermano. Entonces todo el tiempo buscando ministración. Pero en cambio el buey ya está como la figura de alguien que ha alcanzado una transición, y es donde el Señor hablaba en la mañana que es muy importante que la persona que quiera liderar tenga realmente un corazón de servicio. Porque o si no, no podemos más que ser simples palomitas. De un lado a otro, servimos en un lugar a cierto tiempo. Es decir, que solamente voy a quedarme una semana, un mes, 2 años y voy a volar a otra iglesia porque me dijeron que esa iglesia es más poderosa que la que yo fui. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos. El Señor nos trajo a este lugar y en ese lugar vamos a fructificar. En ese lugar vamos a establecernos, vamos a echar raíces, y cuando sea de que nos envíen, vamos a ser enviados con la bendición de nuestro Padre Celestial y el Padre que Dios ha puesto en esta casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero también los bueyes eran animales de carga. Mire usted, se conoce más que nadie que los bueyes llevaban la carga, y eso es o significa la ayuda que representan dentro de una casa ministerial. Amén. Representan ayuda. Otra cosa más, atraviesan transformaciones, porque el buey es uno que atraviesa una transformación gloriosa. De toro se convierte a buey. Entonces, yo estoy hablándole aquí, la iglesia de Cristo da luz bueyes, y son millares de Alef, millares de Alef, y sigue produciendo, porque lo que se necesita en esta hora es siervos. El Señor dice, rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, pero los obreros pocos, y rogamos al Señor para que haya muchos bueyes que puedan llevar la palabra a muchos lugares. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Miren, hermanos amados, ¿quiénes van a parir bueyes entonces? La iglesia pare los bueyes. Es la iglesia, de ella salen los bueyes. De nosotros salen bueyes también. Cuando nosotros nos reproducimos y somos gente de servicio, cuando el Señor nos envía a hacer una labor, vamos a también tener gente que sirva al Señor. Bendito Dios. Así como tú eres aquí en la iglesia, así vas a tener hijos cuando el Señor te ponga a pastorear. Gloria a Dios. Así que más le vale que se porte bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Más le vale que se porte bien, para que cuando le toque servir a usted vaya con toda la bendición y la autoridad. No, mijito, mira, yo cuando me congregaba, yo hice esto, me sujeté y me fue bien. Entonces tiene experiencia para que pueda dar de gracia lo que de gracia recibió en otro lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No me quiero extender mucho, pero ya llevo 32 minutos. Veamos cuáles son las características de los bueyes, a ver si somos bueyes. ¿Seremos bueyes?
O seremos palominos, estamos pensando en que, ay no, como que estos ecuatorianos, no los resisto, mejor me voy a cambiar de iglesia. Entonces podría ser, hermano, perdónenos, no se vaya por nosotros, pero no puede ser palomino. Tiene que ser buey. Aleluya. Deje de ser oveja solamente, ¿verdad? Transicione a ser un buey que pueda llevar la carga. Pero mire, algo más que yo veía aquí, vamos a revisar. ¿Cómo es el buey? Vamos a ver las características de los bueyes. La bendición de la Rebeca, de la iglesia, es que el Señor le iba a conceder que tenga bueyes, millares de Aleph, millares de gente que sirva, y Dios quiera que se agrade de nosotros y de ese lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, a consecuencia de que al buey lo castran, porque usted sí sabía que lo castran, ¿verdad? Cuando viene un torito y va a pasar el primer proceso del buey es que lo cogen y lo primero que hacen es que lo castran. Una vez castrado, ya está transicionando a ser buey. Es lo primero. Y hermano querido, ¿acaso se cree que no duele ser castrado? ¿Acaso se cree que no le va a doler a ese animalito que corten carne de su cuerpo y que le digan esto no sirve? Es como que el Señor cogiera, y eso es, hermano querido, algo que el Señor nos muestra. Una de las cosas para entrar en pacto con el Señor fue lo que le hicieron a Abraham. A Abraham lo circuncidaron y comenzó el proceso de la circuncisión. Antes de entrar a la tierra prometida en Canaán, vinieron y comenzaron a circuncidar también a la gente que iba a entrar a Canaán, porque antes de que tú prosperes en el área espiritual, antes de que tú puedas tomar a totalidad esa tierra que fluye leche y miel, el Señor dice: tengo que sacarte el pedazo de carne que está de más. Tengo que sacarte el pedazo de carne que está estorbándote. Mire, y esa carne, o más bien ese pedazo que el Señor saca de nosotros, es por nuestro propio bien, porque entonces ese pedazo de carne puede llamarse ira. Y el Señor dice: los bueyes no pueden tener ira, porque entonces son toritos. Y el torito, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Bueno, ayer me enteré de que al chile se lo torea. ¿Cómo es? Chile toreado. ¿Y cómo se lo torea al chile? ¿Se lo refríe o no? Ustedes son expertos. Entonces, haga de cuenta que usted es como un chile toreado a veces. Viene un hermanito que no es tan amoroso y le está diciendo que usted hace mal el trabajo, que usted no sirve, y usted como que lo están toreando. Y usted dice: si tú supieras de qué pata cojeaba yo en el mundo, mejor ni siquiera sigas hablando. Pero de repente el Señor dice: estás castrado. Te he castrado para que me sirvas. Y entonces usted dice: soy un siervo útil, Señor. Pegue, pegue, dice, ¿verdad? Allá nosotros en el Ecuador decimos, porque los de la sierra dicen: pegue, pegue, patrón, porque estaban en la era de la colonia, ellos eran como los sirvientes de los españoles. Entonces decían: pegue, pegue, no importa, aunque pegue o mate es patrón. Y las mujeres dicen: aunque pegue o mate, marido es. Pero entonces le toca a usted decir: no, Señor, tú eres mi dueño, toma el control de mi carácter, porque ese toro ya fue castrado, ahora voy de camino y he sido transicionado a ser buey. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces tiene que ver mucho con el carácter. Si ponemos a una persona que no ha sido tratada en su carácter a liderar, es como que pusiéramos a una persona con un arma de fuego dentro de la iglesia. Y lo que hace es disparar, disparar, disparar. Y dice: bueno, es que si no reviven es porque no eran de Dios. Entonces hay que tener ese cuidado. Los que estamos sirviendo
hay aquí? ¿Cuántos bueyes hay aquí? Bueno, una de las características del buey es que primero lo castran para que sea manso y humilde de corazón. Y el Señor dijo, ¿qué cosa dijo? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si usted se da cuenta de Moisés, ¿cuál fue el traslado? En Egipto él era el torito bravo, él tenía las de ganar, pero sin embargo ya en el desierto el Señor lo transiciona de toro a buey. Bendito Dios. Y le quita el pedazo de carne que tenía de más y le dice, ese pedazo de carne se llama ira y eso te lo voy a sacar. Y es muchas veces, hermano, yo creo que el Señor trae ciertas situaciones a nuestra vida y lo que hace el Señor es ver cómo estás respondiendo, a una situación de presiones en tu vida. Si esa presión trae a consecuencia mansedumbre, voy a doblarme porque yo sé que el Señor al humilde lo mira de cerca, al altivo lo mira de lejos. Entonces yo quiero que me mire el Señor y que me tenga en la lista de sus servidores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ser mansos, hermano. Bendito Dios. Le ha tocado y de pronto a nosotros las pastoras, no sé si a la pastora de aquí también le toca, nos encontramos con mujeres con unas personalidades muy pero muy fuertes, muy fuertes. Yo le digo a mi esposo, a veces es más fácil tratar con los varones, porque yo les digo a los varones, hermano, por favor, mire, hay que hacer tal cosa. Ay, ya pastora, no se preocupe. Pero hermana, hay que hacer tal cosa. ¿Y por qué no manda a fulano? O otra de pronto dice, la verdad, pastor, es que yo no tengo tiempo. Yo trabajo, vengo cansada, hágalo usted. Entonces, hay personalidades muy fuertes dentro de la congregación. Entonces, yo he hecho algo en la iglesia. Mire, ¿sabe qué he hecho yo? Hay que hacer tal cosa. Entonces, primero yo la hago y la comienzo a hacer. Y entonces vienen y me ven todita. Yo la ayudo. Las dejo allí trabajando. Gloria a Dios. Entonces, hay algo que hacer, ahí hay algo que hacer en la cafetería, no ha venido la hermana que ayuda. Yo me meto a hacer alguna cosa, el café a tenerlo listo, las empanadas que las vendemos y viene una hermana pastora, yo le ayudo. Sigue. Entonces, yo aprendí la lección, ¿cuál es? Empiezo a hacer algo y ellas continúan y yo las dejo. Gloria a Dios. Y me voy a otro, entonces cuando yo veo a toda la gente trabajando. Aleluya. Y mi esposo dice, ¿ya los pusiste a trabajar a todos? Sí. Gloria a Dios. No hace falta que yo le diga, hermana, ándate allá, y tú acá. No, hay que quedarse aquí, me voy. No, yo me quedo, paso. Mucho gusto, hermana, gracias. Y la dejo y me voy. ¿Por qué? Porque yo sé que el ejemplo es lo mejor que tú le puedes dar de lección a la gente. Mejor es nosotros mismos empezar y la gente va a seguir tu buen ejemplo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero mire algo que yo encontraba en Eclesiastés 10:4. Si el ánimo del príncipe se alza contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre apacigua grandes ofensas. Si nosotros decimos, no dejes tu lugar, usted dice, no te dejes, ¿verdad? No te dejes. Pero aquí el no dejarse es ser manso. Sí, bendito Dios. Miren lo que es la ley divina del Señor. El Señor dice aquí en su palabra claramente, si el ánimo del príncipe, o sea, si alguien con autoridad, que se cree con autoridad, se alza contra ti, no dejes su lugar. Pero la mejor manera de no dejar tu lugar es que no dejes la mansedumbre que el Señor ha puesto. Es un fruto del Espíritu. Cuando dicen gloria a Dios, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Es el gozo del Señor, tu fortaleza, pero también la mansedumbre del Señor sobre tu vida, la que te va a llevar a obtener victorias en el liderazgo. Amén. No dejes tu lugar. Amén. No te pongas, ¿verdad?, a hablar con la otra persona y a tener allí problemas. No, cállate. No le contestes. Deja que el Señor va a sacar a la luz la verdad y tú tranquilo sigue sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire algo más, otra cosa, otra característica que tiene el buey, y es que tiene fuerza y poder. Diga conmigo, fuerza y poder. Fuerza y poder. La fuerza que tiene un buey la usaba para cargar el arado. Usted sí sabe lo que es arado, ¿verdad? Amén. Lo cargaba el arado, y el arado era un palo que pesaba hartísimo, hermano.
tenía que llevar el arado sobre sí para ir y hacer los surcos en la tierra. Se decía que en algún lugar, no sé si es de África, que había una tierra muy pero muy seca, en extremo seca. Y entonces dice que aún los bueyes, ¿sabe qué pasaba con ellos? Arando la tierra se desnucaban, ¿se podría decir así? Y morían, porque la tierra era demasiado. Y yo he visto que de pronto, hermanos, hay siervos que les ha tocado ministrar en lugares donde ellos quedan totalmente sin cabeza, sin autoridad, por las leyes del país o porque hay ciertas cosas que están mal enfocadas en ese lugar y la tierra es demasiado árida. Pero yo creo, hermana querida y hermano amado, que el Señor te va a enviar donde sabe que tú vas a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, hay una cualidad que tiene el buey. ¿Cuántos son bueyes aquí? Amén. Les dan fuerza y poder. Aleluya. No se puede mandar gente cansada a ministrar a un lugar. Tiene que tener fuerza, tiene que tener vigor. El Señor le da la fortaleza necesaria. Aunque usted venga de algún trabajo haciendo, hermano, 1000 cosas de pronto y usted viene a la iglesia, sabe que aquí el Señor lo está fortaleciendo, que el Señor lo está reanimando, que está inyectándole palabra de fe a su espíritu para que usted cobre valentía y siga haciendo la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es un peligro cuando yo vengo a la iglesia y lo que hago es salir más débil. Hay que, en el nombre de Jesús, hermano querido, reprender ese espíritu de debilidad. Porque no podemos de esa manera servir al Señor. Fuerza y poder para cargar el arado. Y ahora, el cargar el arado tiene una implicación que es responsabilidad. Cuando alguien se pone el arado, cuando hay un buey que dice yo voy a cargar sobre mí el arado, está diciendo yo soy parte de la responsabilidad en esta casa. Me comprometo a ser responsable con lo que el Señor ponga en mi vida. Miren lo importante de eso. Saber que cada uno tiene un llamado y que va a ser responsable del llamado que el Señor le ha entregado. Los que somos bueyes, nos han dado el privilegio de servir junto a siervos, ministros de Dios. Ahora, ¿cuáles eran las tareas del buey? Lo primero, arar la tierra. Arar la tierra. Y el que ara tenía que abrir los surcos en la tierra para que otro venga y deposite la semilla. Quizás tú no eres el que deposita la semilla, tú eres el que hace los surcos en la tierra. Pero de pronto yo veo aquí un liderazgo, un ministerio de servidores dentro de la iglesia, que de pronto nosotros venimos y plantamos la semilla, pero hay un grupo de intercesión, de guerra espiritual, hay otro grupo que está por allá sirviendo en lo que es el servicio, ¿verdad? De ujieres, hay otro grupo. Entonces yo veo que todo eso es un equipo de bueyes que están haciendo, surcando la tierra para que venga la palabra y sea sembrada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y los necesitamos. Bendito Dios. Nosotros los pastores los necesitamos. Bendito Dios. Cuando nos paramos a predicar, si no vino el de la alabanza a ministrar con un espíritu dispuesto, no hubo ese derramamiento de la gente, es más difícil predicar la palabra. Necesitamos ministros de alabanza en nuestras congregaciones. Amén. Necesitamos servidores que ellos sepan qué hacer en el momento del conflicto con la gente, sin que tengan que estarnos sacando del asiento, bajándonos del cielo, ¿verdad? Pastora, ¿qué se hace allá? Pastor, venga, que hay alguien que lo busca. Entonces, antes la gente veía a alguien y enseguida decía, pastor, lo busca. Y el pastor estaba allá para subir. Y hasta que un día le dije, no, hermanas, esto no puede ser así. Ustedes no pueden venir a emproblemar al pastor cuando ya está va a dar la palabra. Necesita tranquilidad, necesita concentrarse en lo que va a hablar el Señor. Así es. Entonces, ya cuando veía un mujer que iba caminando, le salía yo al paso. ¿Qué quiere, hermano? ¿Qué pasó? Dice, no, es que hay alguien que lo busca, vamos, yo lo atiendo. Entonces, allí así los acostumbré a que no molesten al pastor a la hora que él va a predicar la palabra. O venía alguien y decía, es que están buscando al pastor allá. Ay, ¿quién lo busca? Ah, es alguien que tiene una enfermedad y que, ay, pero hay algunos de ustedes que oren, hermano, oren, que ustedes son bueyes. Pueden orar por los hermanos. Ay, que alguien tiene
tiene problemas de finanzas y quiere saber si le pueden hacer un préstamo en la iglesia. Se ha equivocado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, para arar la tierra, también para cargar el grano y llevarlo al granero. Para eso eran utilizados los bueyes. Se ponía el grano sobre ellos y ellos llevaban el grano y llevaban el grano. Porque yo creo que aquí hay bueyes que van a llevar grano, que van a llevar palabra de un lado a otro, los van a llamar, le van a decir: Pastor Gil, por favor, y que necesito a ese hermanito que predicó la otra vez, lo necesito acá en mi iglesia, envíemelo para una prédica. Y allí el Señor lo está llevando a usted para que vaya y bendiga esa vida con el grano de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dice que es para trillar el grano. ¿Cómo lo hace? Trillar el grano, aplastar el grano. Y eso habla ya de sacar la revelación mucho más profunda de lo que tiene la palabra del Señor. Porque hay gente que puede ser usada para predicar un mensaje normal, pero hay otros que el Señor les va a dar un mensaje poderosísimo que tiene revelación abundante, y eso el Señor lo da por su gracia a aquellos que lo quieren. ¿Cuántos quieren ser bueyes que trillen el grano? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Ahora miren lo que dice la Biblia en Proverbios 14:4. Ya lo voy a dejar. Donde no hay bueyes, no hay trigo. Buey poderoso trae cosecha abundante. Y mire, yo reconozco que hay una palabra poderosísima en siervos que me han bendecido. Pero uno de esos siervos que yo honro mucho, ¿verdad? Es mi esposo. Porque para él es muy fácil, sale enseñando un mensaje, así de fácil. Le dan el bosquejo hecho. Y uno que tiene que ir y arrodillarse: Padre, por favor, una palabra para esta sierva. Para que tenga que hablarle a sus hermanos allá: Señor, por favor. Y ruega y pide y gime y clama hasta que hay una gota. Dios mío, y con esta gota, ¿qué hago? Multiplicarla en lluvia. Entonces yo veo que hay siervos del Señor que realmente, por ejemplo el hermano Sergio, yo me quedo asombrado. Y cuando de repente usted ni se da cuenta y está nadando en aguas profundas. Empezó con los tobillos, porque comienza él algo muy sencillo, yo me lo sé, y sí, yo lo he escuchado, y de repente ni se da cuenta que el agua ya hay que pasarla nada, porque viene pero hermano, una profundidad gloriosa de la palabra que ni los dedos te alcanzan para tipear todo lo que le está diciendo. Entonces yo digo: Señor, qué poderoso tú eres. Tienes una multiforme gracia para cada uno. Pero yo creo, hermanos, que eso viene un llamado de Dios especial. Pero hay una cosa que se hace mi esposo, y es que él todo el tiempo pasa estudiando la palabra. Amén. Entonces, los siervos de este tiempo, los que van a trillar el grano, son aquellos que se meten en la palabra y nadan en ella. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver menos televisión, hermanos. A ir menos al cine. No les estoy diciendo que no vayan, pero ¿cuántos quieren trillar el grano? Entonces, hagan esfuerzo. Es bueno escuchar los mensajes de otros, pero clame a Dios para que le venga su propia revelación. La Biblia dice claramente: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos creen que el Señor responde? Amén. Responde cuando estamos clamando por un hijo, responde cuando estamos clamando por una situación financiera. Aleluya. Pero también el Señor dice que te enseñaré qué cosa, cosas grandes y ocultas. Entonces habla de la revelación del Señor. Habla de la revelación. ¿Cómo vamos a tener revelación de Dios si no vamos y nos arrodillamos y estamos a un tiempo a solas con Él y recibimos esa palabra? Y luego que usted se habitúe, hermano, usted empezará a preguntarse ciertas cosas y el Señor empezará a responder. Y usted dirá: Señor, ¿y cómo es esto? Y el Señor te va a responder. ¿Por qué? Porque ya estás habituado a su presencia, a su comunión, a que Él te hable. Y Él dice: este es cercano y este me va a oír. Y comienza a enviar la revelación como lluvia, porque como lluvia gotea la enseñanza
qué pongo fuerza y poder, hermano querido? Porque, hermano, no me va a decir a usted que le cuesta a veces leer la palabra en su casa porque viene cansado del trabajo. ¿Ah? Empieza a leer el Salmo 23 y solamente lee el título del Salmo. Luego, ¿quién lo escribió? Va viendo el primer verso y cuando de repente se duerme. ¿Qué pasó? El cansancio extremo de tantas horas de trabajo. Pero tú quieres, hermano, ser un buey del Señor. Amén. Entonces hay que pedirle fuerza y poder. Aleluya. Fuerza para llevar la responsabilidad. Quizás eres uno de la ayuda aquí en esa casa y que el Señor te bendiga por ser ayuda. Y aunque de pronto alguien diga que tu trabajo es menos que otro, gloria a Dios, hermano querido, porque miren lo muy importante de esto, es que a veces las cosas que están subterráneas, que están abajo, son las que sostienen edificios. Hay cosas escondidas allí, hermanos, que están trabajando de manera secreta, nadie sabe que están en la cocina o nadie sabe que están orando por sus pastores. El Señor les va a retribuir grande galardón porque hay una bendición de parte del Señor para todos aquellos que oran en secreto. ¿Cuántos dicen amén? Oran en secreto, el Señor los saca al público. Entonces es muy importante eso. Hay algo más, mire usted, ya voy a terminar. Primera de Reyes 7:25, yo encuentro aquí lo que hizo Salomón. El mar descansaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 mirando al occidente, 3 mirando al sur y 3 mirando al oriente. El mar descansaba sobre ellos y todas sus ancas estaban hacia adentro. Mire usted, encuentro algo o una figura sorprendente de cómo debemos llevar la responsabilidad. Tenemos fuerza y poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esa fuerza y poder que el Señor nos da es para que podamos llevar la responsabilidad de un ministerio. La responsabilidad de ayudar a ministros, de ayudar a siervos de Dios. La responsabilidad no es solamente del que predica, necesitamos un equipo con nosotros trabajando. Son necesarios, hermanos, vuelvo y le repito, son muy necesarios para este llamado que el Señor nos ha entregado. Pero entonces, estos bueyes son una figura sorprendente porque dice que ellos llevaban sobre sí el peso del mar. Eso habla de la responsabilidad. Pero dice claramente que ese peso lo llevaban sobre sus ancas, que era la parte de los músculos donde más podía sostener el peso. No la llevaban en su cabeza, la llevaban en su parte trasera. Y eso sostenía la responsabilidad, pero eso tenía una connotación muy especial, porque el buey, aunque tenía sus ancas en responsabilidad de llevar la carga, su mirada estaba puesta hacia el cielo. Lo que le quiero decir es que los bueyes de este tiempo tienen la responsabilidad que llevar todo el tiempo que el Señor les determine, pero con la mirada puesta en el cielo. Entre más sirvo, más miro al Señor. Entre más hay responsabilidad en mi vida, más estoy mirando al Señor, más estoy mirando que pronto mi galardón se acerca y que el Señor me encuentre sirviendo será un privilegio. Amén. Entonces, hay que tener esa óptica de lo que es el servicio. Una persona que sirve no puede estar cargada y mirando a la tierra porque esa persona se va a quejar. Va a estar todo el tiempo diciendo, ay, me duele, ay, no puedo, es muy fuerte esto. Pero la persona que lleva sobre sí la carga está llevándola con responsabilidad, pero sabe que hay una paga y no estamos por la paga, estamos porque pronto el Señor viene a buscarnos y cuando servimos tenemos nuestra mirada puesta en el cielo. Cuando dicen gloria a Dios, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Con esto termino. El buey también tiene el liderazgo. ¿Y por qué digo liderazgo y lo uno con enseñanza, hermano querido? Porque se dice que normalmente cuando un buey viejo, ¿verdad?, ha estado mucho tiempo arando la tierra y viene un buey que recién lo han castrado, recién está castrado el buey, entonces lo unen y no lo ponen a trabajar a 2 bueyes recién castrados. Mire usted, no lo pueden poner, necesitan ponerlo
ya es viejo, que ya sabe la tarea. Entonces aquí viene una cualidad del buey, que el buey es figura de que puede enseñarle a otro, puede enseñarle el trabajo, porque el buey, como recién acaba de dejar de ser torito, ¿verdad? Entonces medio bravo todavía. Le pueden poner a hacer algo y le dicen, eso hay que hacerlo de esta manera. En este tiempo, por favor, hermano, no se olvide, pero viene el buey torito, ¿verdad? Todavía, y dice, no, yo lo voy a hacer a mi manera, mejor es mi idea. Entonces le dicen, hermano, pero no es así, no, es que yo tuve una mejor idea. Entonces ahí dicen, no, a este buey no hay que dejarlo solo. Y si juntamos dos bueyes recién castrados, nos van a hacer locuras en la iglesia. Porque el uno va a decir, ¿te das cuenta? Ese pastor no sabe, los dos sabemos más. Ya no sabemos todo el discipulado y hablamos lenguas. Entonces ya podemos pastorear una iglesia. Tú eres el pastor y yo soy el copastor. Entonces se buscan a todos los toritos de la iglesia y se los llevan. Pero cuando aparece un buey así, el pastor dice, ese tiene muchas cualidades sorprendentes, hay un liderazgo glorioso en su vida, pero lo voy a castrar para que se convierta en buey, pero no lo voy a dejar al lado de otro rebeldón, lo voy a poner al lado de uno que sabe servir. Ahí viene el cuidado del pastor, ahí viene el cuidado del pastor. Y el pastor dice, porque nosotros nos damos cuenta, ese tiene cualidades, ese tiene un liderazgo para hablar, ese parece que fuera evangelista, o esa de allá parece que fuera una profeta, el Señor la está utilizando, es una intercesora poderosísima. Entonces nos estamos dando cuenta, pero falta algo del carácter que necesita ser trabajado. Entonces dice el siervo, vamos a ponerlo al lado de uno que sirva. Y a veces yo me he dado cuenta de mi esposo que él lo que hace es cuando ve a una persona que tiene actitudes, él no la coge y le dice, no la desecha, y porque no ha sido tratada en su carácter, sino que él dice, ven tú, acompáñame hoy que voy a predicar. Y se lo lleva. Y le dice, cárgame eso, llévamelo de aquí. Entonces lo que pasa lo está amansando. Y lo está amansando. Entonces cuando de repente, ¿verdad?, se le quiere salir lo bravo, entonces viene mi esposo, lo llama y le dice, mira, tú estás equivocado, aquí no vas a venir a hacer tal cosa. Ay, ya pastor, disculpe, es que usted sabe que a veces uno no sabe decir las cosas y como que se lo va amansando. Y esos que parecían unos toritos bien bravos, ahora están allí sirviendo. ¿Qué le doy? ¿Qué le hago? ¿Y qué le sirvo? ¿Le ayudo a barrer? Porque parecían toritos bravos, pero ahora están mansos como bueyes, sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Entonces, los bueyes pueden ser enseñados y enseñar a otros. Es decir que ese es el tiempo que el Señor está levantando gente como usted y como yo, que tengan esos atributos. Vamos a salir adelante, ¿sí o no? Amén. Vamos a ir a llevar la palabra. Amén. ¿Cuántos se van a ir a México? ¡Aleluya! Ya algunos no pueden pasar ya por el Río Grande, hermano. Los van a mandar en avión. Pero, ¿qué tal si el Señor a uno de ustedes los quiere por ahí? Ay, pastor. Eso no es de Dios. Pero hay muchas cosas que hacer en el Señor. Y si usted supiera lo hermoso que es servirle a Dios. Yo no me arrepiento de haber decidido servirle al Señor. Y es más, le digo al Señor, Señor, ¿por qué desperdicié esos 3 años de mi vida? Porque desperdicié 3 años de mi vida. Ya en la juventud vine, pero en mi adolescencia me inquieté y me fui. Pero regresé. Y fíjese que cuando regresé, yo dije, ni para qué mirar atrás otra vez. Y aunque otra vez parecía que era imposible que yo me podía someter al Señor, era imposible. Porque yo siquiera, ¿qué podría decir? Tenía una tora dentro, ¿verdad? No la torada de la ley,
Pero sí que había mucha rebeldía en mi vida. Pero el Señor sí que me castró. Gloria a Dios. Y me castró con una pastora en la iglesia donde ella me decía, eso usted no va a hacer. Pero si el Señor me dijo que yo tenía que ir a predicar, no, usted no va a hacer eso, usted va a hacerlo de acá. Y yo sentí que cada cosa que ella decía me estaba castrando, ¿sabes? Y yo quería volar porque creía que tenía alas. Pero ella me dijo, no. Un día me fui sin permiso a hacer algo. Y ese día, y era que me había ido con un grupo de jóvenes, él me invitó, pero la abuela me retó. Y yo lo que dije fue que me invitaron, ¿no? Usted no tenía por qué moverse, porque usted tiene una pastora y tiene una responsabilidad aquí. Entonces, cada vez que hay un hermanito y me dice, pastora, es que me fui, ¿sabe? Y no le pedí permiso, o no le dije más bien que me iba a ese lugar. Yo me acuerdo de lo que yo era. Y yo le dije, y yo dentro de mí les estoy como afirmando, si tú supieras que yo también cometí el mismo error. Pero tuve una pastora que me dijo, eso no se hace. Usted tiene que someterse. Y sentí como que cada cosa era que me castraban, que me castraban. Pero no sabía que el Señor estaba empecinado conmigo porque me iba a casar con el nieto de ella. Y que una mujer rebeldona no iba a llegar a ningún lado porque si no le echaba a perder el ministerio al nieto. Entonces, hay cosas que usted no entiende. Ay, Señor. ¿Por qué le dicen que no? ¿Por qué le dicen así no se hace? ¿Por qué le dicen tienes que mejorar en tal cosa? Hay cosas que usted no las entiende ahora. Pero luego va a levantar sus manos a los cielos y le va a decir al Señor, gracias porque tuve madre, porque tuve padre que me enseñó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Voy a pedir al hermano del piano, por favor, que se acerque. Hay cosas que no entendemos, pero que son necesarias para el ministerio. Póngase de pie, por favor. Yo creo que ya vamos a terminar ese tiempo. Amén. Les he hablado como alguien que ha pasado por procesos. Les he hablado y Dios quiera que me haga entender como una mamá, ¿verdad? Porque tengo hijos allá en el Ecuador, a los cuales amo y sé que aprendí a ser mamá. Muy jovencita aprendí a darme. Y no hay nada mejor que poder ser guiado por el Señor. Amén. Y saber que el Señor tiene llamados para familias, para matrimonios, es algo muy poderoso. No sé si tú tienes a tu esposo aquí al lado, tómale de las manos, por favor. Tómalo de las manos, hermana, hermano, toma a tu esposa. Y quiero decirle algo poderoso. Están en la mira de Dios. Están en la mira del Señor. Dios en su misericordia ha puesto su mirada sobre ustedes. Cuando un hombre ama a Dios, cuando una mujer ama a Dios, hay algo glorioso por desatarse en esa pareja. De pronto aquí también hay hermanas que dicen, mi esposo no está aquí. Mi esposa no está aquí, dirán otros hermanos. No sé cuáles sean las causas, pero si tú amas a Dios, si tú amas a Dios con todas sus fuerzas, se aproxima la palabra del Señor para bendecir tu familia de una manera poderosa. Yo quiero que pasen esas parejas que yo sé que sienten que hay un llamado de Dios sobre sus vidas. Vamos a orar por ellos. Tengo esa necesidad de parte del Señor. Juntamente con mi esposo vamos a ministrar. Tómalo allí de las manos. Quizás tú digas, pero mi esposo no está comprometido.
con la obra del Señor, el Señor sabe hacer las cosas bien. Tú solamente ama al Señor. Aleluya. Adora a Dios. Adora a Dios. Ha puesto sus ojos sobre este lugar. Hay una fortaleza de Dios, y es que el Señor va a establecer matrimonios sólidos, matrimonios fundamentados en la roca que es Cristo el Señor, y es a través de esos matrimonios que Dios va a obrar poderosamente para el ensanchamiento, el crecimiento de la obra de Dios. Ay, hermano, yo quiero que usted coloque, cada varón, ¿verdad?, que está aquí, su esposa, ponga la mano en el vientre de su esposa. Esto es algo profético. En el nombre del Señor vamos a hablarle al vientre de esta iglesia, porque la esposa suya representa la iglesia, el ministerio. Y lo que usted va a declarar es: sé fructífera, que fructifique, declare, que fructifique. La iglesia va a fructificar en el nombre poderoso de Jesús. Las visiones de Dios, los planes de Dios, los proyectos de Dios se van a desarrollar. Hoy yo vengo proclamando sobre el vientre de esta iglesia que empiezan a embarazarse de los planes divinos. Empieza esta iglesia a embarazarse del proyecto de Dios. Y Rababasaya y en el nombre de Jesús, repentinamente empezarás a sentir esos deseos del embarazo, esos deseos de orar, esos deseos de buscar la palabra, de querer levantarte en el poder de Dios. Aleluya. Yo estoy hablándole al vientre de esta iglesia que reciba la semilla de Dios. Toda esterilidad yo la reprendo ahora.
fortaleza poderosísima en este lugar. Declaramos, Señor, un tiempo nuevo sobre esta iglesia. Declaramos un tiempo nuevo, Señor, sobre familias, Señor mío, en las cuales tú has puesto tu mirada, tú has puesto tus ojos, Señor, para que puedan fructificar, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que la esterilidad se ha ido, Señor, y que toda semilla que tú implantes, Señor, de tu palabra, toda visión que sea implantada, Dios mío, Señor amado, en familia se reproducirá, Dios mío, Padre. Creemos en familias de bueyes trabajando en tu iglesia. Creemos, Señor, que esta Rebeca da luz familias de bueyes, Señor, familias de ministros, Señor mío, porque no solamente serán tu siervo y tu sierva, sino su familia, familias, hijos sirviéndote, hijas adorándote, hijos buscando tu rostro, hijos con llamado, con ministerio, Señor. Hoy lo declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo profetizamos, Señor, y declaramos que esta es una tierra fértil, una tierra de la que se puede sembrar la semilla y se puede fructificar, Señor. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, bello y tan hermoso, vida es tuya. Mi vida es tuya, Señor, por todo lo que has hecho, no dejes de hablar, Señor Jesús. Mi vida es tuya, mi vida es tuya.